¿Qué tal por acá de nuevo sin mentiras? Bueno, creo que ha sido un golpe de estado lo que estamos viendo en Barinas. Yo creo que eso todos los venezolanos lo tenemos claro. Y se los voy a ir explicando paso a paso para que ustedes entiendan qué hay detrás de todo este barullo, como dicen los maracuchos. Resulta que allí hoy se introdujo ante la Corte, ante el Tribunal Supremo de Justicia, un recurso de amparo en las elecciones de Barinas. Y ese recurso de amparo fue admitido. A la alcaldía del municipio de Barinas. O sea, representamos a 21.000 electores, a 21.000 almas. En plena campaña electoral, en pleno inicio de la campaña electoral, denunciamos, ¿verdad? Denunciamos serias irregularidades en torno a la inscripción de candidatos que tenían antecedentes delictivos, incluso que estaban inhabilitados administrativamente, y no entendemos por qué la Junta Electoral inscribió a candidatos con ese portuario. Hoy venimos nosotros a manifestarles a ustedes y al pueblo de Barinas y a esos 280.000 electores que sufragaron, que hemos introducido un recurso, o mejor dicho, una acción de amparo constitucional con medida cautelar el día viernes. En ese recurso de amparo, la persona, que es un exdiputado de apellido Superlano, Adolfo Superlano, no tiene nada que ver con Freddy Superlano, que es el candidato que aparentemente está allí peleando la gobernación de Barinas con Argenis Chávez del PSV. Resulta que allí Superlano, Adolfo Superlano, le dice al TSJ que cómo es posible que Freddy Superlano haya competido cuando él está inhabilitado políticamente, que cómo la Junta Electoral Regional del CNE lo admitió, que cómo puede ser eso. Entonces, el TSJ ve que Superlano efectivamente está inhabilitado y dicta una medida cautelar en la cual le ordena al CNE detener todo tipo de totalización y todo tipo de adjudicación hasta tanto se dilucide este entuerto. Ahora bien, el señor Freddy Superlano, candidato de Guaidó, de Leopoldo López, el hombre de la ayuda humanitaria, el hombre del Cucutazo, el hombre de las chicas malas allá en Cúcuta, todo lo que ustedes saben de él, compitió y aparentemente está allí peleando la gobernación por pocos votos. Y el señor Superlano estaba efectivamente inhabilitado por todo lo que yo les mencioné, pero en acuerdos políticos con el gobierno, él y otros 27 exdiputados de la Asamblea de Guaidó fueron admitidos para presentarse en estos comicios. Así fue como fueron admitidos el señor Rosales, el señor Guanipa, el señor José Manuel Olivares, entre otros muchos, el señor Américo de Gracia. Todos estaban inhabilitados, todos llamaron a golpe de Estado, todos llevaron a quebrar la democracia, todos estuvieron metidos en el golpe de Estado hasta los tuétanos. Y el gobierno, en esos pactos de noche, los habilita. ¿Y ustedes saben por qué el gobierno los habilita? Porque no les veía oportunidad ganadora. Pero el tiro le salió por la culata. Y el señor Superlano, de manera sorpresiva, está a punto de ganarle las elecciones al hermano de Hugo Chávez en Barinas, que ha sido un completo y verdadero desastre como gobernador. ¿Qué hace en ese entonces el gobierno? Saca su carta bajo la manga.
porque es una una afrenta moral, espiritual, técnica, partidista, que un hombre que ha llamado a golpe de Estado, que ha metido hasta las metras para derrocar a este gobierno, que debería estar preso, y él y todos los 27 que habilitaron, les gane la gobernación de Barinas. Sacan esa carta guardada bajo la manga, habilitan a este señor Adolfo Superlano, que es de la disidencia de los llamados alacranes, de la disidencia de la Alianza Democrática, es decir, la oposición cercana al gobierno. Lo habilita, le dice: epa, ayúdame con esto. Y lo pone ahí como cabeza de turco, lo pone ahí como, ¿cómo se llama esto? Como diligente para meter este recurso de amparo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que hace el gobierno? Asuma su barranco, porque Superlano debería estar preso. Y yo les vengo diciendo a todos ustedes desde hace bastantes meses: el gobierno sigue con su jueguito de ponerle todas las mejillas a los gringos, europeos y opositores fascistas aquí en Venezuela. Y estas son las consecuencias. Ahora, si usted es serio, si usted es correcto, si usted dice que tiene el mejor sistema electoral del mundo, si usted dice que los europeos vinieron a espiar, señor, amigo mío, espere que los resultados estén como estén. Y si ganó Superlano, hay que adjudicarle la victoria al señor Superlano, sea lo que sea Superlano, porque usted así lo aceptó en los pactos políticos que hizo. Un presidente, un gobierno jamás hubiese aceptado eso. Que estos señores, Guanipa, Olivares, Manuel Rosales, no sé quién más, cantidades, toneladas. Aquí había 1.500 inhabilitados y por lo menos 1.200 fueron habilitados, pasándose la justicia venezolana por el arco del triunfo. Ahora están haciendo este sainet a nivel nacional y le están dando comida, efectivamente, al interinato, que dice que aquí no se puede hacer ningún tipo de votación porque la van a robar. Sucedió lo mismo que en el Amazonas en 2015, que hubo allí un problema con unos diputados y el gobierno, al ver que no tenía la mayoría, habilitó un llamado de desacato y todavía están esperando por las elecciones allí en Amazonas en 2015. Ahora, no, esto entra en un terreno negro. Aquí no se sabe qué va a pasar en Barinas. Y lo más probable es que llamen a nuevas elecciones, sin Superlano, INSI y sin seguramente Argenis Chávez. Es lo más probable, digo yo. No sé. Entonces, este tema de las inhabilitaciones le ha salido el tiro por la culata al gobierno, muy mal jugada, pero que tuvo que dar para buscar legitimidad, porque el gobierno anda como loco buscando legitimidad cuando los gringos y los europeos, se lo hemos dicho aquí, no le van a dar legitimidad. La única legitimidad que le van a dar es cuando ellos derroquen al gobierno. Eso está clarito, yo creo que todos los venezolanos lo sabemos. Y lo que hay que ponerse a trabajar por el país, enderezar lo que haya que enderezar y meterle los ganchos a todas estas facciones que llamaron a golpe de Estado. Guarimberos, golpistas, lo que sea, tienen que ser procesados duramente por la justicia venezolana para que la gente empiece a respetar a las instituciones, porque si no vamos a tener lo mismo, que le entran a golpe a los guardias, que le entran a golpe a los policías. No hay un respeto a nadie. ¿Por qué? Porque hay un gobierno que se deja irrespetar permanentemente y un gobierno que no parece tener dignidad para afrontar este tipo de problemas. Ahora esto entró en un terreno baldío. Bien lo decía Diosdado en estos días. Vamos a impugnar lo que haya que impugnar. ¿Y por qué lo decía Diosdado así? El mismo PSV estaba diciendo que ellos habían ganado y el mismo CNE dijo que era irreversible. Y ahora me están diciendo que Superlano seguramente va a ganar. ¿Qué es eso? Qué falta de todo, chicos. Qué falta de respeto a los venezolanos.
consciente a los ciudadanos que somos de bien, que somos la mayoría, que somos correctos en nuestras cosas. ¿Qué es eso? Si ganó Superlano, ganó Superlano. Hay que entregarle su cuestión a Superlano. Sea lo que sea Superlano. ¿Ustedes no pactaron con Superlano? Amigos míos, por Dios. Espero que ustedes manden sus reflexiones al respecto. Muchas gracias y será hasta la próxima.